Hola, hola, buenas noches, buenos días. Me da con saludar con eh, el, ¿cómo decirlo? El horario, así, si nos pueden ver cuando quieran. Entonces, cuando nos vean, los saludo con mucho cariño. ¿Cómo está gente de YouTube que nos sigue? Aquí estamos nuevamente con vuestro programa Psicología Barata en una noche de martes. Compartiendo con ustedes, pues como siempre, nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos y por sobre todo la teoría psicoanalítica freudiana. Y también ahí cosas de nuestra cosecha u otros conocimientos también que hemos adquirido ahí, tanto académicamente como en la experiencia cotidiana. Hoy vamos a hablar de esos temas que son... eh, ¿cómo llamarlo? Comunes, que son más bien eh, domésticos, cotidianos, no sé, cosas que nos pueden haber pasado a todas y a todos. Vamos a hablar de los celos. ¿M? Eh, Cómo se abordan, cómo se ven, cómo se entienden, mejor dicho, desde la teoría psicoanalítica, de este fenómeno emocional que es tan doloroso. Eh, para los que lo padecen, de hecho, yo diría que incluso más que para quienes son los depositarios de esta emoción. ¿M? ¿Cómo estás, querido amigo Guillermo? Te saludo. Hola Pablo, hola público, suscriptores, buenos días, buenas tardes, como saludo nuestro cuerpo de carabineros de Chile. Ya se los contamos porque los ven más en el extranjero que en nuestra propia tierra. Bien, bien. Sí, aquí como armando este tema tan improvisado que es propio del canal Psicología Barata, la improvisación. Ya en los primeros programas siempre hemos dicho de que no hay ninguna pauta detrás de este canal, no hay ninguna pauta detrás de los programas. O sea, hablemos de esto y nos conectamos y a lo que salga, entonces sigamos nuestro estilo nomás. Vamos a hablar de Exactamente. los celos, ¿cierto? ¿Qué puedo decir de eso? Estaba diciendo algo bien interesante, que pensando mientras me lo decía, y principalmente hablando de experiencias personales o de amigos, no sé, lo voy a dejar rebotando ahí a la interpretación. Realmente yo no me declaro una persona celosa. Yo creo que dentro de un grado normal, que es lo que todos padecemos en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares. Por tanto, no me ha tocado ese sufrimiento del cual habla Pablo, experimentarlo. Sí lo he visto en la clínica, en muchos pacientes, pero el depositario también sufre. Eh, y ahí estaba pensando, ¿no? Claro, no creo que tanto como el celoso, o el celópata, o el celotípico, pero sí hay un tema que siempre afecta al otro. Recordemos que el psicoanálisis, si bien es un enfoque que trabaja de manera individual, quiere decir que los que trabajamos bajo este enfoque no hacemos terapias de pareja, no hacemos terapias familiares, sino que individuales, siempre esto está inmerso en un contexto social, el otro. Mm. Recordemos que ya acá los insertan en el concepto del objeto A, el gran otro, como constitutivo del psiquismo. Entonces, aquí claramente el otro pasa a someterse a un que no le quiero dar un nombre todavía para no adelantarnos en los contenidos del programa, pero a un estilo de amar, digamos, bastante peculiar y que por lo demás es bastante nocivo. En varios programas atrás que tuvimos alta aceptación con el público y las visitas, hablamos de las relaciones tóxicas. Yo creo que aquí ya estaríamos adentrándonos en dar un tipo de ejemplo de relación tóxica. Claro. Eso como a modo introductorio, mi querido amigo. Ya pues, bueno, ¿qué, qué entendía Freud por celo o cómo los percibió él? Mira, no sé si será necesario como establecer las diferencias entre, no sé, los celos que podría sentir actualmente
eh, alguien por un familiar, no sé, o los niños, o por sus amigos, sus amigas, o nos dedicamos completamente a lo que es la pareja. Yo creo que, dada Hagamos un la repaso. ocasión, podríamos Sí, como dedicarlo más al tema de pareja, que es ahí donde es más visible lo patológico. Eso también existen unos celos que podríamos llamar normales, pero no es porque sea algo positivo o sano, sino que es porque existen celos que son delirantes, ¿no? En cualquier caso, los celos no corresponden, ¿ya? En los adultos se ve como patología, la celopatía, que así en términos simples, ¿qué se supone que es? Esto puede ser real o imaginario. ¿M? Real en el sentido como de que lacaniano. lacaniano no, pues, no sé si No, o sea, no, estrictamente, perdón, es real en la realidad, no en lo real lacaniano. claro, no es lo real lacaniano, en la realidad, no sé. Mire, primero que todo voy a como esquematizarlo. Hay elementos que tienen los celos, que es que el duelo lo hemos conversado en programas anteriores, que es sentir la pérdida. ¿M? En este caso, la pérdida de amor por parte del amante, de la persona en donde uno deposita su ternura y cariño. Está también un tema de una afrenta narcisista, ¿cierto? Que es en el fondo el sentir que hay otro que es mejor que yo. ¿M? Por otro lado está también esta hostilidad hacia el rival, que también es posible identificarla en las primeras etapas del desarrollo en el complejo de Edipo. Esta típica pelea que nosotros comentábamos de la mamá es mía, que uno pelea con el papá, si es mi esposa, ¿cachai? ¿No? O el papá es mío, y uno se enfrenta con el progenitor del sexo opuesto en, como la mayoría, o no ser lo más, ¿cómo decirlo? Lo más habitual. ¿M? No es siempre, no es una cuestión sine qua non. Está también el tema como de una autocrítica inestable, ¿m? Que eso tiene que ver como estas personas que van celando como desde la proyección, que es como cuando la gente, ella es demasiado como eh, presa de la tentación, ¿m? Ya sea que haya efectivamente sido infiel o fantasee mucho con la posibilidad de la infidelidad, proyecta en su pareja estos deseos, ¿cierto? Y lo ataca. ¿M? Eso es el mecanismo de defensa proyectil. Y también hay niveles, pues, niveles de los celos. Como les decía, están estos celos que son normales, pero que no es que sean aceptables ni positivos. Están los celos por proyección, que era el ejemplo que les contaba anteriormente, y los celos delirantes, que aquí es cuando hablamos directamente de celopatía. De ahí les voy a comentar algunos casos que tenían que las personas ahí en este grado, la fantasía recurrente y llegan ya no sé, a ver a la pareja con otra persona, ¿m? En Mm. circunstancias de que eso no está sucediendo. Claro, mira, lo que pasa es que mientras estábamos pensando y hablando de pacientes, claro, aquí si hay algo, un punto en común a todos los tipos de celos, sean estos celos más normativos, sean los celos más pasionales, los celos eróticos o las celotipias, cuando ya estamos hablando de celos patológicos, el componente que es transversal a todo esto es mantener o sostener el espectro narcisista, ¿ya? Mm. Desde aquí, claramente Freud hablaba de mecanismos neuróticos, pero súper primitivos, ¿ya? Recuérdense que cuando hablamos en el capítulo de la hipocondría dijimos que remitía a una fase ya casi predípica de una neurosis muy primitiva que tenía que ver con lo perverso, polimorfo, autoerótico, ¿cierto? La etapa narcisista.
¿Y por qué? O sea, esto va muy ligado también, y lo vamos a explicar un poquito más adelante para que no suene tan choqueante en un principio, también a los mecanismos de angustia y de homosexualidad, ¿ya? Mm. Y donde he estado viendo y recordando un poco el tema de la clínica, la experiencia clínica, donde yo he escuchado a personas decir, tipos que están en la celotipia, donde se caracterizan por cosas más delirantes, mecanismos más paranoides, eh, yo prefiero que si me va a poner el gorro, como se dice acá en Chile, o poner los cuernos, que significa ser infiel en realidad para los que lo estén escuchando, sea, sí, porque no sé si no, en otros países se tendrá de esa forma, po. Claro. O que me estén cagando, como se dice, me están cagando. Eh, yo he escuchado pacientes decir, prefiero que lo haga con otra mujer a que lo haga con otro hombre, Mm. ¿ya? Ahí empieza a operar mucho esto que se habla del mecanismo homosexual y que tiene mucho sentido cuando lo expliquemos. Ahora, también se ve mucho el tema del narcisismo porque la explicación de esta persona a este nivel de patología, de que prefiere de que ese otro que entre en competencia sea una otra del mismo sexo de su pareja, le diría, sabes que ya no hay nada más que hacer porque ella prefiere a alguien de su mismo sexo. En cambio, si prefiere a otro hombre, ya entraría en la descalificación de su propio narcisismo. El otro es mejor que yo y no toleramos el segundo Exacto. lugar como narcisista. Entonces, es un mecanismo extremadamente patológico para poder darle una suerte de conciliación o tramitación a esta angustia psíquica que devienen de los celos. Cuando hablamos de celos normativos o celos normales, como lo llamó Pablo, los conceptos son los mismos, dependiendo de las traducciones, ojo, ya si no depende de nosotros. El, estamos hablando de estos típicos celos más infantes, ya, de los celos de los niños, que es como el típico celo que aparece cuando está el nacimiento de un hermano, ¿cierto? O de una Mm. hermana, que viene como a poner en jaque la posesión total de un otro, de este objeto incondicional que sería la madre. En realidad, los celos habla de la posesión de un otro, y es un efecto dinámico tratando de mantener el narcisismo, de que ese otro sea total para uno, ya tener un completo dominio sobre el objeto, ya viéndose a otra persona como objeto. Entonces, desde ahí los celos normativos son como, o normales, vienen a aparecer como estas emociones más infantiles ante la sensación o la amenaza que pueda ser desprendido de un objeto, digamos, que es incondicional para ti. Pero ojo, este tipo de celos también son los que si no tienen un buen manejo en su infancia, vienen a hacer ¿cómo se llama? Los que son la etiología de la celotipia más patológica. Entonces, desde Mm. ahí hay que ir dándole un manejo súper adecuado a lo que estamos conociendo como lo que son los tipos de celos. Porque después vendrían los celos pasionales, porque esos son más de pareja, ¿por cierto? Son más puros, son más impulsivos, son, no sé, pueden dar la sensación de demostrarle a un otro que tú me importas, pero que en el fondo la pérdida de ese otro sería solamente una pérdida que viene a fracturar mi propia herida narcisista. Estos celos más pasionales es como estarle recordando permanentemente al otro que es tu objeto de satisfacción, Mm. Claro, y ¿ya? tienen, mira, estaba pensando que en la diferencia también que existe entre lo que son los celos y la envidia. ¿M? Que a veces la gente confunde los celos con la envidia. Ahí podría operar este mecanismo que es más proyectivo. ¿M? Porque hay personas que no es que le moleste que su pareja eventualmente pueda estar con otras personas, sino que ellos no lo pueden hacer. ¿M? Entonces esa relación es más bien, ¿cómo llamarlo? Es de dos personas. ¿M? ¿Cachai? Son dos nomás. En cambio, los celos que son de carácter más regresivo, más infantil, es remitirse al triángulo edípico.
son relaciones que siempre hay un tercero, ya sea real o imaginario, ya sea un fantasma, o sea un colega del trabajo, o un amigo de estos que siempre hay. Se da mucho, mira, poniéndolo en contexto más actual, esta cuestión de las redes sociales. Es como un alimento, un combustible para la angustia de los celópatas, pues, de los que padecen de celo enfermizo. Esta cuestión de, no sé, que le hagan comentarios a la novia, al novio, otro hombre, otras mujeres, ¿cierto? O los corazoncitos, mira, yo inocentemente siempre le coloco corazoncitos, amigos, amigas, hombres, mujeres, de cariño, pues. Entonces creo que en la actualidad, para las generaciones que se han criado con las redes sociales, eso significa otra cosa, pues, tiene otra connotación. ¿Mm? Pero imagínate, pues, eh, he visto niños que he trabajado harto con adolescentes que en este tema como del control y la posesión le administran las redes sociales a sus parejas. ¿Mm? O se enfrentan a veces con tipos a través de las redes, que estos igual operan como fantasmas. ¿Mm? Si lo piensas bien, no sé, si un tipo en Estados Unidos, o aquí en Estados Unidos, en otra región de aquí le pone eres hermosa a mi novia ahí, este tipo no existe en rigor, po, más que en esa dimensión virtual que el Internet. ¿Ya? No es lo mismo que le diga a su jefe, eres hermosa, po. No sé si O el me explico. vecino. Sí, lógico, es algo que, claro, hay que diferenciar el concepto de real lacaniano, porque ya nos metimos en el tema psicoanalítico, cada vez que digamos el real lo podemos, se puede confundir con esto del registro de lo real, pero la realidad, en la realidad eso no representa ningún peligro. La sintomatología neurótica es un peligro, es una desesperación de la pérdida de la posesión del objeto, ¿ya? Mm. Y por tanto ese peligro cuando es justificado, porque de más que hay celos que son justificados, por tanto hay parejas que no, digamos, no tienen una tendencia a ser muy fieles, o tienen esta tendencia más del poliamor, lo cual tampoco es cuestionable, pero sí es justificado que una persona pueda sentir como esta sensación de amenaza, porque el celo viene a hacer esto, una amenaza, una alarma que le viene a avisar al yo que te están a punto de desintegrar, que te están a punto de atacar lo que más uno conserva, que es el narcisismo. Este, este narcisismo un poco, digamos, funcional que tenemos que tener nosotros, porque todas las personas que es un amor propio. No estaba hablando del narcisismo patológico porque ahí claramente es donde devienen estos niveles o grados de celotipia que vienen a entrar con mecanismos delirantes, ideas delirantes, mecanismos paranoides, al punto de estar viendo cosas donde no las son. Mm. Ya ven a distorsionar la realidad y alterar el juicio de realidad, lo cual no sé si entraría al plano de la psicosis, sino más de las neurosis graves, ¿ya? De Claro. estas neurosis más primitivas que vienen a precisamente, vamos a ser bien acentuados en esto, a poner en jaque la etapa del narcisismo primario, ¿ya? Claro. Sí, mira, estaba pensando en este Es como ejemplo bien, perdón, Guillermo, que antes de que se me vaya la idea de los celos delirantes, también en casos que he visto, estos celos que eh, de partida ya la persona da por hecho de que está siendo víctima de una infidelidad, de un engaño. Eso ya es como, ya no, es indiscutible en su mente. Eh, pero también son celos delirantes, por ejemplo, esas personas que no sienten celos de los hermanos de su pareja, porque es verdad eso, cuando son estos celos delirantes, el sujeto que está con este delirio imagina que su pareja tiene una relación eh, afectiva sexual con su hermano, o con su papá, o con incestuosa. primo, o con el caballero
de 60 años de la panadería. Es como que su pareja estuviera, de verdad, sí. Sí, no, sí, sí, sí. Me parece mucho el caso mío también. Ya, ya, sí. Claro, y de cierta manera estaba pensando también cuando son ya temas más bien estructurales, de esta idea como de una mala resolución del complejo edípico. Estas personas permanentemente viven triangulando sus emociones. ¿M? Siempre están no sé, son los típicos como niños que siempre están como, no sé, en triángulos, ya no necesariamente amorosos, pero no sé, pelando se dice acá como armando, no sé, Injurias. injurias sobre otra persona, ¿no? Claro, es que en esta necesidad de mantener un celo, y un celo acuérdense que todo síntoma genera una ganancia primaria en el inconsciente y Mm, una ganancia secundaria en el yo, ¿ya? Y por eso cuesta mucho soltarla. Todo síntoma genera un goce, y el goce en el fondo se traduce como una satisfacción pulsional. En el fondo esto nos ayuda a mantener un poco la estabilidad de la energía psíquica que se está sobreinvirtiendo en el inconsciente o en el ello, ¿ya? Entonces, se necesita la incorporación de un otro, porque hay otro que tiene que estar compitiendo, hay otro que tiene que estar amenazando mi integridad o mi espectro narcisista, ¿ya? Es muy propio del triángulo histérico también. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la histeria o qué desea la claro, histérica? Es siempre incorporar un otro para que esté en escena. Tiene que haber un otro en escena precisamente para poder tener esta ganancia primaria que es poder, no sé, celar a un otro, que el otro te entregue la seguridad que tú eres todo para mí, si no hay otra persona. Entonces eso ya lo va como reivindicando un poco en esta fase más edípica de los celos normativos que se fueron patologizando, ¿cierto? Esto que te venga a afirmar de que tú eres todo para él, entonces, o para ella, entonces te viene como a salvaguardar un poco el narcisismo, ¿ya? Por eso la incorporación de un tercero o un cuarto, un quinto, varios en escena. Eso es como lo primordial. ¿Qué es lo que viene mm, como a hacer no sé, a marcar un poco la diferencia con la envidia que hablaba Pablo del celo más proyectivo? ¿Por qué tú puedes hacer esto y yo no? Lo otro de estos celos más eróticos, que son más del cortejo, digamos, más del amor, el celo más de pareja, eh, en un grado igual, hay personas que les gusta que las celen, pues. mm, Les gusta entrar a estas dinámicas de celos porque en realidad el que te está celando te está dando a entender de que por lo menos para él eres importante o para ella eres importante, ¿ya? En ese sentido, ojo, veamos qué es lo que estamos alimentando, porque si ella a mí me está celando permanentemente y eso me hace sentir a mí como que soy importante para esa mujer, realmente lo único que estamos haciendo es ser un combustible narcisista para que le venga a reafirmar o, o a cicatrizar todas estas fracturas que tienen en la etapa del narcisismo primario. mm, Entonces, es bien importante y relevante ir identificando todos estos elementos cuando estamos en las relaciones de pareja para no entrar a lo que es una relación nociva y de codependencia. Aquí se forman muchas codependencias también de esto. El exactamente. típico que se trata de reprimir para no entrar en problemas, que la pareja no se enoje, que no haga estos espectáculos que se hacen, porque cada vez empiezan a ser peores. Primero son a puerta cerrada, después son delante de la familia, después Sí. delante de los amigos, después delante de la fiesta, el carrete, como se llaman en Chile, y ahí las cosas se empiezan a ser insostenibles, pues. Y cuando uno quiere cortar con esa relación, créeme que es súper complejo porque empiezan a operar las culpas, porque la otra o el otro empieza a culparte de toda su desgracia. Y ahí entramos un poco en lo que hablamos la otra vez en el capítulo de los padres narcisistas o en el narcisismo patológico. Todo esto va Claro. de la mano, todo va de la mano para poder hablar sobre esta temática. Precisamente por lo mismo, porque son cosas que son normativas, como constitutivas. Cuando hablamos de normales o normativas son constitutivas, pero todo lo constitutivo, si se exacerba, pasa a ser patológico. Entonces hay que mantener un hilo bien fino en cómo no ir
perdiendo todas estos elementos clínicos que son como, elementos formativos que son súper relevantes para que no se transformen a posteriori en un elemento clínico, patológico, que venga como a alterar tu funcionamiento tanto individual como en tus relaciones con los otros. Claro. Mira, estaba pensando también en los elementos culturales. Las sociedades como la nuestra, que son sumamente patriarcales y machistas, fomentan esta idea, este imaginario de que las mujeres son objetos, son posesiones y propiedades privadas. ¿Mm? Entonces, culturalmente también, desde lo más filogenético, pareciera que son normales y naturales los celos. ¿No? Y esto, el patriarcado no afecta solamente a los hombres, también la subjetividad de las mujeres. ¿No? Entonces, si vamos a establecer relaciones bajo la premisa de la propiedad privada, es inevitable de que se generen estos sentimientos. ¿No? Y lo que decías tú, lo terrible de esto es que van invirtiendo. ¿No? Y que las personas, los que son celados, empiezan como a anularse, ¿no? Frente a su propietario. Y es verdad eso, si yo también desde mi experiencia, mujeres que han tenido que cerrar sus redes sociales porque a sus parejas no soportan que alguien les ponga me gusta a una foto de ellas. ¿Mm? O Claro, que las llamen por teléfono. Entonces, mujeres que empiezan a evitar, claro, el contacto con gente, el contacto con hombres principalmente en el caso de lo heterosexual. Quiero también hacer hincapié en eso. Siempre hablamos como desde lo heterosexual, pero no es porque excluyamos esto, sino que es como se nos ha enseñado, pero entiéndase que igual se incorpora todo aquí a nuestro análisis. sí, Es lo que lógico. sale más fácil comunicar. Eh, claro, pero volviendo al tema, es una cuestión cultural, ¿m? Que claro, mira, dentro como de lo patológico es más fácil tratar con eso. ¿M? Estaba pensando esta cuestión como de la codependencia también y recordando, mira, se me vino al recuerdo eh, estas terapias que vi alguna vez en películas sugeridas, ¿cierto? O en series de médicas de esas que me gustan a mí, de que le recomendaban al celópata, que está en el caso de matrimonio, como ver efectivamente a la pareja con otro hombre. ¿Mm? Que este fetiche eh, que muchos tienen los norteamericanos, ¿cierto? Y de gallo está escondido viendo a su pareja tener relaciones con otro hombre. Que eso de cierta manera sanaba los celos, porque también, mira, se me olvidó, no sé, dentro de los elementos de los celos, ¿dónde podría estar esto? Pero a veces son fantasías que tienen las personas, más que le moleste una fantasía que por la norma, ¿cierto? No, es mal visto que se lleve a la realidad. ¿No? Entonces es como que inconscientemente el celoso desea que su pareja esté con otra persona. ¿Mm? ¿Cachai? Pero Claro. se lo reprime y por eso cela. Pero lo que él quiere sí es que la persona esté. O sea, en el fondo, hace mucho anclaje o un nexo asociativo con el capítulo anterior cuando hablamos del trauma, que en el fondo reelaborar el trauma no representa repasarlo a cada rato hasta que esto se logre reelaborar, mucho menos desculpabilizar, sino que encontrar cuál es el deseo prohibido, vetado que hay de eso, cuál es Mm. el goce que hay detrás del trauma, ¿cierto? Es lo que tú estás diciendo en el fondo, o sea, esta persona se angustia porque los celos son de mucha angustia, acuérdense que es un estado de alerta que nos pone en peligro el narcisismo, una amenaza, pero esa angustia es un plus que el yo le pone para poder disfrazar el verdadero contenido. Y el verdadero contenido acá sería que realmente deseo ver a mi pareja con otra persona. Pero eso es inconciliable. ¿Cómo va a ser así? No puedo ser tan fetichista, no puedo ser tan perverso, y es algo que tampoco aguantaría en mi vida,
porque yo pertenecí a grupos de motoqueros y lo he escuchado en taxistas también que hacen esta analogía, que te dicen, no, si uno no presta ni la señora ni su auto, uno no presta ni la señora ni la moto, ¿cachai? Poniéndolo en un mismo nivel, o sea, poniéndolo en un mismo nivel al auto con tu pareja, a la moto con tu pareja. ¿Lo has escuchado antes eso, no? Si Sí, sí. sí, no, si el auto, lo trae yo varias veces, no, No, es que me lo rompieron el auto. escuchaba así como con libro, weón. ¿Ah? Con Hasta con libro, los libros. claro. Miren, vamos, por eso vamos connotando los valores que se van dando. Y es porque el Mm, otro ya se cree como un dueño, una persona que pasa a ser tu propietario y tú de su propiedad. Entonces, claramente, desde esa perspectiva sería como inconciliable pensar que yo la deseo ver con otra pareja. Pero eso es, po, ese es el deseo genuino. Y claro, pues me hace mucho sentido lo que me estás diciendo, y ya, entonces pues, es como una técnica más conductista de implosion, pues más sí, implosiva, por eso ¿cachai? Ya, es los como tanto gringos. güey por esto, ya velo, ¿cachai? Velo y claro, y aquí se empiezan a dar estos actos más perversos de personas que les gusta ver a su pareja con otra persona, mientras él está en un acto más masturbatorio, y empieza todo este, o sea, en el fondo masturbarse mientras ve a su pareja teniendo sexo con otra persona. Y, Claro. y a eso llegan, digamos. Entonces es bien complejo, es una formación, eso sería como una formación reactiva al celo, ya sé que en realidad ten sexo con esta persona mientras yo me excito con esto, ¿ya? Exactamente. Son Mira, sí, puras formas los de... gringos tienen muchos de estos grupos o lugares, los swingers. Los Aquí swingers, en a mí me Chile iba a igual decir. hay como algunos, pero me da la impresión que no van matrimonios, gente casada, así, ¿no? Va gente más erotizada, ¿no? Porque esta Sí, cultura lógico. es demasiado machista, patriarcal y muy capitalista también, como para estar, lo que dices tú, prestando la moto, ¿m? O prestando el auto. Es que una vez yo presté mi moto y me la echaron a perder. Entonces, cada vez que tomaba un taxi, yo me decía, ay, le hablaba, ¿por qué no le pone conversación al taxista? Po? No, puta, mi moto, mi moto. ¿Qué le pasó a la moto? Se la prestó un amigo. No, no, po, sí, ni la mujer ni la moto se presta, ni la mujer ni el auto se presta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo otro que, sí, a ver, es súper interesante como para ir también tocando este tema de la homosexualidad. Recordemos que en las primeras constituciones o identificaciones siempre hay una fase que es como homosexual, ¿ya? Es ahí donde se instalan esta primera fase de los celos normativos, ¿ya? Lacan, cuando hizo un estudio de un caso, que no recuerdo el nombre, lo estoy tratando de recordar y lo busqué y no me salió, pero me acuerdo lo leí en la universidad, que en este hospital que él trabajaba con patologías severas en Francia, trabajó con una mujer con celotipias que intentó matar a una actriz, ¿ya? Y, y claro, no logró, lo intentó, no logró cometer el homicidio, pero realmente, independiente de lo que esta actriz le provocara, que a lo mejor la hacía sentir más fea, la hacía sentir menos valorada o menos inteligente, no, eso da lo mismo, es lo que vamos a tratar. Cuando se empieza a reconocer en ella, ella empieza a reconocer el tema de la acción legal, cuáles son sus consecuencias a nivel legal, la sintomatología empezó a disminuir. Entonces Lacan Mm, dice que, claro, pues, si yo retomo el narcisismo como teoría fundadora de los celos, el narcisismo freudiano, y lo anclo a mi teoría del narcisismo, vamos a encontrar esto, que es en el fondo el estadio del espejo. Para Lacan, la fundación del narcisismo es en el estadio del espejo, el reconocimiento de la persona a través del reflejo y la incorporación de un otro, sea el padre o la madre, que te venga a decir, ese eres tú. ¿Ya? Entonces, cuando está ese reconocimiento, yo me veo y me quiero. ¿Ya? Entonces, ahí están las primeras funciones de constitución del narcisismo para Lacan. Este reconocimiento en el reflejo. Ahora, claramente, cuando hablamos nosotros del estadio del espejo, se decía que las primeras constituciones del yo eran agresivas, porque me doy cuenta que aquel otro al que yo odiaba, aquel otro con el que yo competitiva, era yo mismo, ¿cierto? Pero aquí el tema de las celopatías opera otra cosa aparte,
que es el tema de la homosexualidad, que es lo que dijimos que íbamos a tocar un poco más adelante, o esto que Freud tocó y que Lacan lo profundiza, que es aquel otro que yo amo